La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos un precioso tema preparado para ustedes. El programa de hoy lleva por título El Espíritu de Cristo, su naturaleza divina. Pero mis queridos hermanos, como de costumbre, antes de entrar en ese tema, vamos a pasar al trono de la gracia para comenzar este precioso tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Buen Dios y Padre nuestro, exaltado y enaltecido sea tu santo y precioso nombre en esta mañana y siempre. Y Jehová de los ejércitos, la gloria y la honra sean siempre para ti. Venimos delante de tu santa y augusta presencia, pidiendo el perdón de nuestras faltas, para que nada impida la comunión contigo y para que te manifiestes en esta mañana con poder. Te damos gracias por la temática de hoy y te imploramos que seas tú el que tomes el control de la programación que ha de comenzar ahora. Bendice a todos los que sintonicen este programa y llénalos de la sabiduría de Cristo para que no caigan en error. Y dales el discernimiento que solo tú puedes dar para iluminar la mente de los hombres. Padre Santo, bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra para que te pueda glorificar ante los ojos del mundo, para que muchos más puedan venir a tus pies para adorarte de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo en esta hermosa mañana de parte de este ministerio. Y ¿saben qué? Ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, los versículos 25 al 31, donde allí dice la santa palabra de Dios: estas cosas os he hablado, estando con vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que acontezca, para que cuando acontezca creáis. Versículo 30. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Versículo 31. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me dio mandamiento, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que atesoran su verdad. En el programa de hoy seguiremos la línea de pensamiento que hemos venido presentando en los programas anteriores, lo cual para algunos ha sido difícil de digerir por alguna u otra razón. Por lo tanto, continuamos con esta temática para beneficio de la hermandad.
Para algunos, el concepto de que el Espíritu Santo sea la mente, el poder, la vida y la presencia personal de Dios que el Padre envía a través de su Hijo a nosotros y que no es otro ser aparte del Padre y del Hijo, es algo que no pueden visualizar. El hecho de que Cristo pueda usar su naturaleza divina independiente de su naturaleza humana es algo que para otros es inconcebible y sencillamente no lo pueden comprender. Pero siendo que la confusión es la característica que predomina entre los profesos cristianos hoy, no es de sorprender. Por lo tanto, seguimos adelante tratando de aclarar estas verdades que han sido enterradas por aquellos que han abrazado la creencia antibíblica y de extrema confusión de la Trinidad. Para que los creyentes pudieran entender, la sierva del Señor escribió: el Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la iglesia. Mis queridos hermanos, esa hermosa cita es del Deseado de todas las gentes, la página 745, el párrafo 3. Y me gustaría que mientras lean y analicen esta cita, lo hagan meditando en lo que Cristo hizo en la ocasión que se apareció a los discípulos después de su resurrección. Me refiero a lo que encontramos registrado en Juan capítulo 20 versículos 21 y 22, donde nos dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Noten que Cristo está repitiendo lo que el Padre mismo hizo con él. El Hijo fue enviado para revelar el carácter del Padre, para que nadie tuviera lugar a dudas en cuanto al amor del Padre por la raza caída. Y para preparar a Cristo para su ministerio personal, el Padre lo ungió con su Santo Espíritu. La sierva del Señor nos dice: el Padre dio su Espíritu sin medida a su Hijo. Esa cita, mis queridos hermanos, la podemos encontrar en la revista La Review and Herald del 5 de noviembre del 1908. Después de este hecho asombroso, el cual analizamos en uno de los videos de El Deseado y la Trinidad, donde vimos que no hubo ninguna intervención de ningún tercer ser desconocido, sino que el Padre mismo contestó la petición de oración del Hijo de Dios, vemos que Cristo siempre decía que su Padre estaba con él. Como vemos en Juan capítulo 8 versículo 29, donde dice: y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y también lo podemos ver en Juan capítulo 16 versículo 32, donde dice: he aquí la hora viene y ya ha venido, en que seréis dispersados cada uno a los suyos, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Notaron eso, mis queridos hermanos? Cristo no dijo que estaba con un tercer ser desconocido o con otra persona después de haber sido bautizado o ungido con el Espíritu Santo. Cristo decía que el Padre estaba con él. De la misma manera, cuando Cristo sopló su Espíritu o nos da de su Espíritu, no recibimos a otro ser, sino lo que proviene de Cristo. La cita del Deseado decía que recibimos la vida de Cristo, no de otro ser. Hablando acerca de la ocasión que Cristo apareció y le sopló su Espíritu, la sierva del Señor nos dice:
mediante sus dones celestiales, el Señor ha hecho amplia provisión para su pueblo. Un padre terrenal no puede dar a su hijo un carácter santificado. No puede transferirle su propio carácter. Solo Dios puede transmitírnoslo. Cristo sopló sobre sus discípulos y les dijo: tomad el Espíritu Santo. Este es el gran don del cielo. Cristo les impartió su propia santificación mediante el Espíritu. Les embebió con su poder para que pudieran ganar almas para el Evangelio. En adelante, Cristo viviría a través de sus facultades y hablaría a través de sus palabras. Fueron privilegiados al saber que en el futuro Él y ellos serían uno. Alabado sea su santo y precioso nombre. Mis queridos hermanos, esa preciosa y poderosa cita la pueden encontrar en el boletín de la Conferencia General del 1 de octubre de 1899, el párrafo 12. Ahí vemos que Elena White habla en total armonía con la claridad de lo que revelan las Sagradas Escrituras. Todo lo que recibirían sus discípulos, tanto los de ayer como los de hoy, provendría de Cristo mismo, no de un tercer ser desconocido. Y otra cosa que podemos ver es por qué se le llama Espíritu Santo. En esta cita se nos dice claramente que Cristo nos impartiría su propia santificación. Alabado sea su santo nombre. Cristo había dicho claramente en Juan capítulo 17, versículo 19: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo serían santificados ellos? Pues como lo presentó la cita, Cristo les impartió su propia santificación mediante el Espíritu. Ahora, ¿esto indica que es por medio de otra persona? Pues sí, pero no por otro ser, sino mediante su naturaleza divina, la de Cristo. Por medio del Cristo divino se nos imparte su santo carácter. Y para que lo podamos comprender mejor, escuchen cómo lo presentó la sierva del Señor cuando dice: los apóstoles no fueron enviados a ser testigos de Cristo hasta que recibieron la investidura espiritual necesaria para adaptarlos a la ejecución de su gran comisión. Todas las profesiones del cristianismo no son más que expresiones de fe sin vida hasta que Jesús impregna al creyente con su vida espiritual, que es el Espíritu Santo. Pausa. Su vida espiritual no es otro ser aparte de Él mismo, pero hace énfasis en su naturaleza espiritual, no en su humanidad. Continúa la cita diciendo: el evangelista no está preparado para enseñar la verdad y ser el representante de Cristo hasta que haya recibido este don celestial. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el Espíritu de Profecía, el volumen 3, la página 242, el párrafo 2. ¿Lo pudieron asimilar de la manera correcta, como Elena lo está exponiendo claramente aquí en esta cita? Pues mis queridos hermanos, tenemos que tomar esta cita en su contexto real y verdadero, por lo que claramente expresa. No debemos ajustarla a las ideas preconcebidas en nuestra mente o a lo que nos mal enseñaron. Allí dice clara y concisamente que Cristo impregna al creyente con su vida espiritual. Eso quiere decir que los impregna con su naturaleza divina. De esta manera es que venimos a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso dice el discípulo amado en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y el apóstol Pedro lo presenta en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 cuando nos dice:
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Más claro no canta un gallo, ahí te lo dijo, fue por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. La vida espiritual que recibimos de Cristo es la naturaleza divina que no peca. Y lo importante de todo esto es que veamos que no involucra a un supuesto tercer ser de la divinidad, como muchos piensan hoy. Se está refiriendo al Cristo divino, separado de su naturaleza humana. La sierva del Señor también lo presentó de la siguiente manera cuando dijo: el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante. Pausa. Aquí es donde muchos se confunden porque dice que es su representante. Pero como ya vimos en los programas anteriores relacionado a lo expresado en el principio fundamental número 1 de los pioneros adventistas, esto no indicaba que había otro ser, sino otra personalidad de Cristo. Noten cómo sigue diciendo la cita. Aquí está el agente divino que lleva la convicción a los corazones. Notaron que se está refiriendo a la naturaleza divina de Cristo y no a otro ser. Continúa la cita diciendo: cuando el poder de su Espíritu, o sea, el Espíritu de Cristo, es revelado a través de los siervos de Dios, contemplamos la divinidad fulgurando a través de la humanidad. Mis queridos hermanos, no creo que Elena White podía haber sido más clara en esta declaración. La divinidad o naturaleza divina recibida por sus siervos fue la de Cristo, no de otro. Esta cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en Manuscritos Liberados, el volumen 13, la página 313, el párrafo 3, del 1895. Ahora, siguiendo esta misma línea de pensamiento, la sierva del Señor lo registró en el deseado de la siguiente manera, cuando dijo: Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. Pausa. Obviamente aquí se está refiriendo a su divinidad, no a otro ser. Continúa la cita diciendo: el Espíritu Santo, o sea, el Cristo divino, despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina. Ahí está, mis queridos hermanos, más claro no canta un gallo. Continúa la cita diciendo: los auxilia en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo son completos en Él, y en su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. Mis queridos hermanos, esa preciosa cita del deseado de todas las gentes, la página 767, el párrafo 3. Esta cita finaliza presentando básicamente lo mismo expresado en la cita que menciona que los ángeles son todos poderosos cuando están bajo las órdenes de Dios. Aquí presenta cómo es eso posible. Y la única manera que eso se haga una realidad en los seres creados es mediante la recepción de su naturaleza divina, no de otro ser, sino la del Padre y del Hijo. Esto es lo que muchos no acaban de entender. Esto es lo que haría una diferencia terrible en el pueblo de Dios, que los pondría totalmente por encima del resto de la humanidad, pues tendrían a Cristo morando por la fe en sus corazones y la esperanza de gloria se habría hecho una poderosísima realidad ante los ojos del mundo. Por eso, mis queridos hermanos, el enemigo se ha destacado tanto en cubrir esta portentosa realidad. Y lo ha hecho tan cabalmente
que los que profesan ser seguidores del Maestro son los que más luchan contra esta verdad, tristemente. Piensan que los verdaderos cristianos de las épocas pasadas creían como ellos lo hacen hoy. No saben que su apostasía no fue nunca la fe una vez dada a los santos, ni la fe de los pioneros adventistas. Ellos se abrazan a las citas escogidas por Leroy Edwin Froome, que son fácilmente sacadas de su verdadero contexto, y viven en su propio mundo de fantasía histórica. Pero para que eso no ocurriera, la sierva del Señor nos dice: la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Ahora no vemos a Cristo ni le hablamos a Él. Pausa. Aquí se está refiriendo al Cristo humanado, al que intercede ante el Padre en el lugar santísimo del santuario celestial. El humanado, que no puede estar ahora mismo con nosotros. Continúa la cita diciendo: pero su Santo Espíritu está tan cerca de nosotros. Pausa. Ahora, aquí está señalando su naturaleza divina, que no tiene las limitaciones de la carne, la que es omnipresente. Continúa la cita diciendo: sea que estemos en un lugar o en otro, obra en y a través de todo el que recibe a Cristo. Los que conocen la morada del Espíritu revelan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mis queridos hermanos, la cita finaliza afirmando que los que conocen la morada del Espíritu, o sea, la que Cristo señaló en Juan capítulo 14 versículos 15 al 18, versículos 20 al 21 y en el versículo 23, revelarán en sus vidas el carácter de Cristo, o sea, los frutos del Espíritu. Y mis queridos hermanos, esa cita es del Eco Bíblico o Bible Echo del 17 de junio de 1901, el párrafo 6. Ahora, un punto que desconcentra a los adventistas trinitarios es cuando Elena dice su espíritu o el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Cristo, porque es entonces cuando el raciocinio del adventista trinitario los abandona, se va de vacaciones, se fastidiaron las normas del idioma y todo lo demás, porque para ellos es otro ser y punto. Pero se olvidan que las leyes, los reglamentos y las normas fueron establecidas para mantener un orden, porque Dios es un Dios de orden, precisamente para que no hicieran lo que ellos hacen, para que no lleguen a conclusiones disparatadas. La verdad os hará libres. Y sé que alguien puede pensar que estoy siendo un poco fuerte y cruel con mis expresiones, pero mis queridos hermanos, esta es la realidad del asunto. Ellos leen lo que escribió Elena White, pero entienden lo que gusto y gana les da. Por lo tanto, convierten la verdad de Dios en mentira por aferrarse a su errada interpretación. Pero la sierva del Señor habló claro y tenemos lo que quiso decir, como vemos en esta siguiente cita que dice: lo que queremos es el Espíritu de Jesús. Cuando lo tengamos, nos amaremos los unos a los otros. Estas son las credenciales que debemos mostrar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Necesitamos orar más, y cuando tengamos a Cristo morando en el alma, su espíritu en mí armonizará con su espíritu en ti. Y el que controle nuestras mentes, controla también las inteligencias celestiales, y ellas cooperarán con nosotros. Entonces en todo concilio tendrán la presencia de aquel, alabado sea su santo nombre, que es poderoso en consejo. Jesús estará ahí. Mis queridos hermanos, ahí está señalando al Cristo divino.
La cita es del Boletín Diario de la Conferencia General del 13 de abril del 1891, el párrafo 28. Ahora, miremos y analicemos esta cita. Como Elena White escribió en minúsculas, Espíritu de Jesús, indicando que se refería al carácter de Cristo, los trinitercos le restan importancia a la cita porque dicen que no tienen que ver con el Espíritu Santo, demostrando de esta manera que no conocen cómo es que se recibe el Espíritu de Cristo o cómo es que se reflejan en la vida del creyente los frutos del Espíritu. Por lo tanto, si usted cae en esa categoría, pare el video en este momento y regrese al comienzo del mismo. Véalo otra vez para que pueda entender lo que obviamente no ha captado. Les recuerdo algunas de las frases de las citas que hemos compartido hoy, como la siguiente. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. También recuerden la que decía, Cristo les impartió su propia santificación mediante el Espíritu. Y no puede faltar la que dice, hasta que Jesús impregna al creyente con su vida espiritual, que es el Espíritu Santo. Después de repasar eso, entonces podemos entender lo del carácter de Cristo o lo de los frutos del Espíritu en los creyentes. Eso nos deja ver que la pobre excusa del trinitario que da para restarle importancia a esta cita es en efecto la evidencia más contundente para demostrar que está hablando acerca del Cristo divino, o sea, de su naturaleza divina y no de otro ser desconocido. Y eso es solo comenzando, aunque estemos llegando ahora al final del programa. La cita dice, y cuando tengamos a Cristo morando en el alma, ahí nos lo recuerda para que no entremos en error. E inmediatamente continúa diciendo, su espíritu en mí armonizará con su espíritu en ti, haciendo más bien referencia al carácter de Cristo recibido en el creyente o los frutos del Espíritu, y no a un tercer ser desconocido que se pasa por ahí tratando de ocupar el lugar de Cristo. Que Jehová los reprenda. Y para terminar martillando la verdad en el día de hoy, para que nadie se equivoque, nos sigue diciendo, y el que controle nuestras mentes, controla también las inteligencias celestiales, y ellas cooperarán con nosotros. Eso está ahí añadido para que nadie se olvide de la escalera de Jacob y de la santa hueste angelical que juega un papel importante en todo lo que venimos hablando. Entonces, para cerrar de manera espectacular, dice, entonces en todo concilio tendrán la presencia de aquel que es poderoso en consejo. Jesús estará ahí. No en su naturaleza humana, no está hablando que Cristo estaría allí de la misma manera que ascendió, sino en su naturaleza divina, mediante su espíritu. Elena lo identifica claramente para que nadie vaya a tratar de venderte gato por liebre. Pero como notaron, no hay manera que podamos hacerla decir lo que no dijo. Elena White presentó la verdad con la claridad del cielo. Es solo cuando la examinas a la luz de las tinieblas infernales que no se puede ver. Por lo tanto, mi querido hermano, ajústate a la verdad. Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él.
y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.